Bien, estamos grabando entonces. Ok. Bien, entonces partimos recordando, aquí esencialmente es interesante porque introducimos la función logaritmo como una primitiva de una función bien concreta. Entonces, partimos con, recordando algunas cosas, partimos recordando el teorema fundamental del cálculo, en su primera versión. Lo que dice este teorema es que acá, que si tiene una función continua, entonces la función integral, esta es la función integral, se puede derivar y la derivada es la función evaluada en el extremo superior. Aquí hay que tener presente es Sx es el mismo que. Ya las variantes del tipo, si en vez de tener x tuviera una fórmula, ya involucra lo que es una aplicación de esta idea con la regla de la cadena. ¿Ok? Tenemos eso. Aquí se me repitió la cosa, no sé por qué. Ya, entonces, esto no va, si se me repitió, lo voy a, no sé por qué lo repetí, lo vamos a corregir aquí. Si tengo como aplicación de esto es que si tengo una primitiva, una función cuya derivada es f, se llama una primitiva. Si uno tiene una primitiva de esta función, entonces uno puede calcular la integral definida entre a y b de esta manera. Esta notación significa evaluar la función g en los extremos. G es una primitiva, es una, basta con una, y tendríamos g de b menos g de a. G de b menos g de a en el cálculo. Bien, y de alguna manera las operaciones son casi una a la inversa de la otra. ¿Okay? Eso queda manifiesto en esta última igualdad. Integral entre a y b de la derivada de f es f evaluado en b, f evaluado en a. ¿Mm? La derivada de la integral de la función integral es f y al revés, nosotros tendríamos que es casi una a la inversa de la otra. Bien, veamos entonces acá como aplicación de las propiedades vistas en las clases, calculemos la segunda derivada de la función f, sea f definido de esta manera. La manera directa sería calcular una primitiva de esta función y usar el teorema fundamental del cálculo para obtener la fórmula de x y calcular la derivada, pero ese es un caso, un camino muy, muy complicado, porque no es fácil hallar, de hecho no es posible hallar la antiderivada de esta función, o la primitiva. Entonces lo que hacemos es aplicar directamente la versión 1 del teorema, ¿sí? Calculamos la primera derivada, la derivada de f, y nos da el integrando evaluado en x, y calcular la segunda derivada pasa por calcular esta expresión, por calcular e elevado a arco tangente. Vamos a calcular esta expresión, la derivada. Bueno, la derivada es por regla de la cadena, la derivada de la exponencial, por la derivada del exponente. Y eso lleva a derivar arco tangente. Bueno, ¿cómo calculamos la derivada de la función arco tangente? Probablemente eso lo aprendimos el semestre pasado, pero si no, lo vamos a recordar aquí. Para derivar la función arco tangente uno aplica lo que se llama el teorema de la derivada de la función inversa. La derivada de la función inversa dice que bajo ciertas condiciones la inversa de una función se puede derivar y la derivada se calcula así. La derivada de esta función se calcula como 1 sobre la derivada de la función original evaluada en el punto. Este es el cálculo que vamos a aplicar. Este es f a la menos 1. Ese es el teorema que vamos a ocupar. Ese es el teorema que se está ocupando acá. Vamos a derivar la función inversa de f y tiene que ser, eso va a ser cierto cuando la función es derivable y la derivada distinta de ser en un intervalo.
Bueno, y eso es lo que estamos haciendo acá. El truco es hacerlo, se puede aplicar directamente, podemos usar directamente este teorema, o hacerlo de manera indirecta usando el teorema de la función, usando función implícita. El razonamiento es que si I es la imagen de arco tangente, esto es equivalente a que X sea la imagen de la función de tangente de I, y deriva en esta igualdad implícitamente. Entonces podemos usar este resultado, derivada de la función inversa, o podemos usar esta manera de hacerlo, ¿ah? Que es como procedimiento del cálculo de ese está escondido esta idea. Entonces derivamos en la igualdad estrella, en esta igualdad, respecto a I, a X, pensando que I es una fórmula de X, que efectivamente es arco tangente. Entonces, con eso en mente uno deriva implícitamente, y llega al derivar implícitamente, la derivada de la tangente es secante cuadrado de I por la derivada de lo que está dentro, que es I', y aquí está I', y el lado derecho es 1, y despeja I'. Entonces la derivada de I, o sea, la derivada del cotangente, es 1 sobre esta expresión. Y de aquí hay que volver a recuperar la variable original que X. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí se ocupa una identidad trigonométrica, es decir, si logramos expresar secante en términos de tangente, como el I es el cotangente, se van a cancelar. Esa es toda la idea que está detrás. Entonces, como la secante cuadrado de I es 1 más tangente cuadrado de I, esa es una identidad trigonométrica, y tangente de I es X, entonces 1 más tangente cuadrado de I es 1 más X cuadrado. Y entonces uno reemplaza secante cuadrado de I y queda esta expresión. Aquí nos queda la derivada de arco tangente. Listo, entonces llegamos a la expresión. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en más lo que queda para obtener la segunda derivada y después evaluar en el número X. Y entonces evaluamos en la segunda derivada, queda esta expresión, ahí. Y ahora lo que hay que hacer es reemplazar en X igual 1. Si reemplazamos X igual 1, queda un medio por E elevado al arco tangente de 1. Arco tangente de 1 es pi cuarto, así que el resultado es F segunda de 1 es un medio E elevado a pi cuarto. Bien, entonces lo que uno obtiene como consecuencia de ese problema es que la integral entre A y B de X sobre 1 más X cuadrado es el arco tangente. ¿Okay? Porque el arco tangente es una primitiva de 1 sobre 1 más X cuadrado. Eso es lo que uno obtiene. Y de la misma manera, cosa que vamos a mostrar ahora, es la derivada del arco C, la integral entre A y B de 1 partido por la raíz de 1 menos X cuadrado es arco seno de X. Mostrando que la derivada del arco seno es la expresión que está dentro, es decir, que arco seno es una primitiva. Y el razonamiento es exactamente el mismo que se hizo en el caso del arco tangente. La única diferencia es que hay que tener presente que el arco seno está definido en el intervalo menos 1, 1, pero es derivable en el intervalo abierto. Ahí la función es derivable, en ese intervalo, no en el intervalo cerrado. La función arcoseno es la restricción de la función seno a ese intervalo. Esta es la función seno que uno la restringe a ese intervalo. ¿Sí? Esta es la función seno, la estamos restringiendo a ese intervalo. 1 menos 1. Esta función igual seno de x
Si tú te olvidas de todo lo demás y te queda en el intervalo menos pi medio, es una función biyectiva que al restringirla nos queda, al restringir esta función, nos queda una función biyectiva que va del intervalo menos 1, 1 al intervalo pi medio menos pi medio, pi medio, es una función impar también, la función al coseno. El detalle es que esta función es así, voy a dejarla ahí, ahí. Resulta que en 1 y menos 1 la derivada no existe. Ahí la recta tangente a la curva en ese punto, vamos a dibujarla con amarillo, es vertical. Esa es la tangente, por lo tanto la derivada ahí, digámoslo, es como infinito. ¿Mm? La derivada no existe ahí. Por lo tanto, en el intervalo abierto es donde estamos considerando la derivación. ¿Okay? Entonces, veamos. Entonces aquí lo que hacemos es considerar acá. Vamos a considerar entonces aquí. Vamos a considerar entonces acá el mismo truco de antes, que sería, si es el arco seno, es que el seno de i es x, y derivamos en esta relación implícitamente, exactamente igual que en el caso anterior, coseno de i por i', y despeja i', y' es 1 sobre coseno de i. Ahora hay que expresar coseno de i en términos de seno de i. Naturalmente está la identidad famosa, tomar otro color acá, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, y de ahí despejamos coseno, y nos quedamos con el signo positivo. ¿Por qué razón? Porque i es el arcoseno, que es un número que está entre menos pi medio, es menos pi medio y pi medio, y por lo tanto el coseno es positivo ahí, así que es la raíz positiva, o sea, más la raíz, y de uno deduce que la derivada del arcoseno es esto. O sea, arcoseno es una primitiva de esa función, y en consecuencia por el teorema fundamental llegamos a esta expresión, que es lo que se quería probar. Bueno, ¿qué es lo otro que vamos a considerar? Como aplicación, aquí lo que estamos aplicando es esencialmente el teorema fundamental. Ya, considere la función, hemos resuelto este problema. Considere la función f de eta, ese no es eta, parece, esa letra, 1 sobre, esta es la variable, menos el recíproco, esa función, dice, muestre que esa función es constante. Por supuesto está definido para todo valor distinto de 0. Está definido esa función. Aquí está. Entonces muestre que la función es constante. Entonces la manera de mostrar que la función es constante es mostrar que la derivada, como es derivable, que la derivada es idénticamente 0 en todo su dominio. La derivada es 0 en todos los reales distintos de 0. Para todo real distinto de 0. Eso es lo que se va a probar. Entonces lo que uno hace acá es calcular la derivada de la función para x mayor que 0. Y aquí aplicamos las propiedades de la derivada. Nos quedaría acá, para la primera integral, es la función evaluada en el extremo superior, y para la segunda integral aquí usamos la propiedad, ¿no? ¿Cómo uno deriva una expresión que tiene una fórmula en el denominador? Aquí, si uno le pone x acá, uno le pone una constante de f de t de t, lo que estamos usando acá es menos f de h de x por h' de x.
Eso es lo que estamos usando acá. ¿Ok? Esta es la fórmula. Aquí, por ejemplo, la dio vuelta y calculo la derivada. Entonces lo que está ocurriendo acá es justo esto, ¿no? O también lo podemos hacer como calcular la derivada en menos el cálculo de la derivada, y llegamos a esto. Entonces la derivada vale 0. O sea que en este intervalo es 0. En realidad nosotros hicimos la, la separación. En la derivada bastaría considerar el cálculo funciona con un x distinto de 0, valor distinto de 0. Entonces en ese intervalo idénticamente 0, la derivada por lo tanto f es constante. O sea, f de x es constante. Es una constante para todo x mayor que 0. La pregunta es, ¿cuánto vale esta constante? Bueno, esa constante vale 0. Porque esa constante vale 0 porque f en 1 es 0. Si reemplazamos x igual 1, en la función nos da que es 0. Así que la función se anula para todo x mayor que 0. O sea, esta integral, o sea, esta integral vale 0. O sea, esta integral, bueno, anotémoslo así, entre 1 y p de 1 más, cambié la letra nomás, más x cuadrado, menos la integral entre 1 sobre p y 1 de 1 partido por 1 más x cuadrado de x, esto vale 0. Si x es mayor que 0. Esa integral tiene valor 0. Ahí. Bueno, y entonces, ¿qué pasa si x es negativo? Bueno, si x es negativo, el cálculo funciona exactamente igual, vale la misma, o sea, uno concluye igual que la derivada de 0 para x menos 0. El razonamiento es exactamente el mismo, ¿ok? Con la observación acá de que en el caso de que la variable es negativa o de que el número es negativo, la función es una función negativa. Si nosotros tomamos p menor que 0 acá, el primer integrando es negativo, la primera integral es negativa. Por lo tanto, la función es constante pero negativa. ¿Cuál es la constante? Bueno, lo que podemos hacer acá es, estamos diciendo que f de x es una constante, llamémosla d mayúscula, para todo x menor que 0. Para todo x menor que 0. ¿Ok? ¿Cuál es el valor de esta constante? Bueno, em, si tomamos x igual menos 1, f de x es igual a f de menos 1, para todo x. Ahora el valor f menos 1 está dado por este número. Estamos reemplazando p igual menos 1. Por lo tanto, lo que uno tiene es que esta integral entre 1 y p de 1 partido por 1 más x cuadrado de x menos la integral entre 1 sobre p y 1 de 1 partido por 1 más x cuadrado. Este número es igual a menos 2 veces la integral entre menos 1, hay que corregir ahí, menos 1 y 1 de 1 partido por 1 más x cuadrado. Esta integral se puede mejorar, ¿ok? Es esa que está ahí, para todo x menor que p, que es 0.
¿vale? Para todo P menor que 0. Entonces aquí tenemos de manera indirecta el problema resuelto. Ahora, nosotros podemos obtener de inmediato la fórmula. ¿Cuánto vale f? Porque pues estas integrales se pueden calcular directamente usando el teorema fundamental. Aquí tenemos el cálculo. Si nosotros usamos directamente la fórmula, podemos darnos cuenta que f de p está dado por esto. Esto vale f de p. F de p es igual a esta expresión. Ahora, uno sabe por trigonometría, uno puede probar por trigonometría. Esta expresión, este número vale pi cuartos. Por lo tanto, aquí tengo menos 2 por pi cuartos. Y resulta que esta expresión que está acá, el lado derecho, esta expresión vale pi medios para todo p distinto de 0. Uno puede probar eso usando argumentos de trigonometría. Esto vale pi medios. Por lo tanto, la función es idénticamente 0 en toda la recta. F de p idénticamente 0 en toda la recta. Cuando p es menor que 0, lo que obtuvimos arriba es 0, va a ser 0. Esto va a ser idéntico, porque este integral vale 0. ¿Mm? Va a ser idénticamente 0 en toda la recta. ¿Okay? Bien. Bueno, insisto que el objetivo de este set de problemas es practicar el teorema fundamental y el cálculo de derivadas que incluye el teorema fundamental. Entonces, por ejemplo, un problema tipo acá sería, un problema que está planteado pero no resuelto, lo estamos resolviendo ahora, es el siguiente. Dice, este es un problema clásico que acostumbra a ser evaluado independiente del contexto. Dice, aquí dice, a encontrar una fórmula de x, g, que verifique cierta igualdad, y generalmente la función está dentro de un signo integral. Por ejemplo, aquí está. Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale g? ¿Cuánto vale la fórmula de g? G de x igual a ¿cuánto? Entonces, de aquí la estrategia es la siguiente. La idea es despejar g. Y para despejar g uno tiene que deshacerse del símbolo de la integral. Entonces, la manera de hacer eso es derivar a ambos lados respecto a x. Contexto general. Si uno deriva respecto a x acá, lo que tiene el lado derecho es menos seno. Y lo que tiene el lado izquierdo es aplicando el teorema fundamental. ¿Cuál es el teorema fundamental? Es este, ¿no? Y con sus versiones de composición, digamos acá la derivada que es esta expresión. Estamos derivando. Si derivamos en el lado izquierdo, te queda coseno de x, g' de x, esto se obtiene directo, ¿ya? Menos, nuevamente la derivada de la integral, te queda el integrando evaluado en el extremo superior por la derivada del extremo superior, o sea, te quedaría t cuadrado, se reemplaza por seno, seno cuadrado g' del arco seno del seno, por la derivada de seno que es coseno, menos seno. Y de ahí uno se da cuenta que nos damos cuenta de que podemos factorizar por coseno, en ambos lados, coseno factor de 1 menos seno cuadrado. Esta parte, el arcoseno del seno es x.
¿ya? Entonces G' de X, factor de esa expresión, y 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado, esta expresión es coseno cuadrado, esto, coseno cuadrado de X, ¿sí? Y de aquí entonces tenemos que G' por coseno cubo es menos seno, así que al dividir te queda que G' es menos tangente por seno cuadrado. Pero de acá, ¿cuánto vale G? Entonces G, ¿cuánto vale G? G de X es igual a ¿cuánto? Dice, determine el valor de G'. Bueno, encontramos G', pero podemos encontrar G a partir de G'. G' es menos tangente de X por secante cuadrado. ¿Cuánto vale G? No lo están pidiendo, pero podemos tratar de encontrar G. A ver, entonces uno dice, bueno, ¿cuánto vale G? Dice, secante cuadrado. Entonces, uno sabe que la derivada de tangente es secante cuadrado. Pero ahí hay tangente, ahí hay tangente secante cuadrado. Entonces, la derivada de tangente se da uno que es secante cuadrado. Eso es lo que uno sabe. Luego, si uno deriva esta expresión, la tangente cuadrado de X, la derivada es 2 tangente de X por secante cuadrado. Por lo tanto, si a la tangente cuadrado lo partimos por 2, tengo esa expresión. De aquí, en principio por inspección, simplemente por probando, uno obtiene que G debe ser, salvo una constante, sería un medio de la tangente cuadrado. En el problema no se está solicitando cuánto vale G, pero podemos encontrarlo. Esa derivada, la derivada de esa función es, de hecho, menos, ¿no? Menos 1. Ahí, menos. Si ponemos menos acá, vamos a llegar con menos. En realidad más cualquier constante funciona. Lo que hemos encontrado acá es lo que se llama la integral indefinida. Eso es algo que vamos a comenzar como contenido a ver durante la semana. La derivada entonces de G te da menos tangente de X secante cuadrado. La derivada de esa función. Llegamos ahí. Ok, entonces aquí la parte importante es darse cuenta que para encontrar uno tiene que derivar. Ese es el objetivo. Hay que calcular la derivada. Bueno, entonces vamos a detenernos en particular en esta función. O mejor dicho, vamos a usar el teorema fundamental del cálculo para volver a definir logaritmos. Se vuelve a definir algo que se vio con cierto detalle en cálculo 1, el logaritmo como la inversa de la función exponencial. Se hizo esa presentación, y ahora aquí se va a hacer la presentación contraria. Es decir, nosotros partimos con una función que llamamos logaritmo, y uno puede a partir de esa función obtener la función exponencial, como inversa. Lo que uno puede decir acá es lo siguiente. Es esto. El logaritmo de x vamos a definir la función integral de 1 sobre t. Eso es lo que estamos definiendo, la función integral de 1 sobre t es logaritmo. Logaritmo es la función integral de 1 sobre t. Vamos a usarlo como definición. Lo interesante, sería bueno que ustedes consultaran en el libro, sale que uno con esta definición uno puede probar todas las propiedades del logaritmo. Es decir, logaritmo de a más b, de AB, el logaritmo de A, logaritmo de B, todas las propiedades que nosotros sabemos que verifican el logaritmo se pueden probar a partir de la definición integral. Logaritmo de A elevado a R es R por el logaritmo de A. Logaritmo de un cociente es la diferencia. Donde tenga sentido
cada una de las expresiones que estamos considerando ahí. Logaritmo de A menos logaritmo de B. Ahí. Llegamos exactamente a esto. Todas estas propiedades se pueden probar usando la definición. Aquí el logaritmo se define, ¿cómo estamos definiendo logaritmo? De esta manera. Logaritmo de x se define como es integral. Entonces, resulta inmediato por la definición que la derivada del logaritmo 1 sobre x. ¿Sí? Y esa derivada es mayor que 0. Y por el teorema fundamental tenemos que esta integral vale la integral entre a y b de 1 sobre x de x logaritmo de b menos logaritmo. Se probó como ejercicio la semana pasada que esta integral también se puede calcular directamente, usando sumas de Riemann, ¿eh? Y a es mayor que 0. Sería bueno que chequearan esa parte. Logaritmo de b menos logaritmo de a. Se cumple eso. Es inmediato de acá que la derivada del logaritmo es estrictamente es positiva. Es 1 sobre x, es estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, la función logaritmo es creciente, estrictamente creciente en y, en los reales positivos. Luego invertible. Si es estrictamente creciente es una función inyectiva. Invertible. Es una función invertible. O inversible, si tú quieres contarlo de esa manera. Existe la inversa. La función logaritmo la función logaritmo, recuerde que es la función integral, entonces como es la función integral, lo que uno tiene acá es que ahí, si nosotros tenemos la integral entre, esa es la función y igual 1 sobre x, uno se para en 1 y toma la integral, aquí está 1, y esto es un x mayor que 0, y si x mayor que 1, lo que estamos midiendo acá es el área de esta región. Entonces, el área de esta región, vamos a empezar a hablar de área, el área es igual a la integral entre 1 y x, de 1 sobre t de t. En este caso, cuando x es mayor que 1. Cuando x es 1, este valor es 0. Y si x es menor que 1, es un número negativo. ¿Okay? Por propiedades de la integral. Bueno, entonces la función logaritmo es creciente, estrictamente luego invertible, y su inversa es la función exponencial. Igual exponencial. La función igual exponencial. En la función exponencial en base. Bueno, una consecuencia inmediata es la siguiente, que es bastante útil para calcular antiderivadas. Vamos a calcular, entonces, es ciertas integrales que se pueden calcular de manera bastante eficiente usando este resultado. Por ejemplo, la derivada del logaritmo de una función es f' sobre f. Como consecuencia de la regla de la cadena y el teorema fundamental del cálculo. Así que uno puede calcular integrales definidas siguiendo esa regla. Si uno tiene una integral definida, tal que el denominador tiene algo como lo que se está indicando ahí, uno tiene que tratar de identificar quién es f, quién es la función que forma esa fracción. Con esa información uno puede calcular
de manera eficiente la integral. Eso es lo que está detrás de esa propiedad. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera calcular la integral entre 0 y 1 de 4x más 1, 2x cuadrado más x más 6, se da cuenta que el denominador, la derivada del numerador es el numerador, f'. ¿Ok? Y por lo tanto, la integral se puede calcular de esa manera, se puede evaluar de esa manera. Hay que identificar quién es f. Si quisiéramos calcular la integral entre a y b de la tangente es seno sobre coseno. Entonces fíjate que la derivada del coseno es menos seno, salvo el signo, hay una constante que uno puede arreglar. Estamos en el contexto que se está indicando. Entonces, para hacer calzar la situación, uno agrega un signo menos delante para que quede en el contexto que se está indicando el resultado. Dice, si hacemos f de x coseno, la derivada de f es menos seno. Bueno, pero no hay un menos, así que agregamos un 1 de esta manera. Entonces, esta integral es lo mismo que esta expresión. Y ahora queda entonces el logaritmo menos el logaritmo del coseno evaluado entre a y b. Llegamos. Entonces, la misma idea podemos hacer acá. Si quisiéramos calcular la integral de la cotangente entre a y b, para a y b donde todo tiene sentido, entonces lo que hacemos entonces es evaluar, darnos cuenta que cotangente es coseno sobre seno. Tangente de x es coseno sobre seno. Sobre seno. Y por lo tanto, la derivada de seno es coseno, así que esto es lo mismo que escribir f' de x sobre f, donde f es seno. Por tanto, la integral es el logaritmo de f de b menos f de a. Es esta expresión. Bueno, llegamos entonces a... Entonces, tenemos la... Correcto. Entonces, ok, ningún problema. Bien. Entonces, estamos terminando. Sigamos entonces acá con los problemas. Vamos a considerar los problemas acá. A ver, problemas. Calcular la integral entre menos 2 y 3 de f de x, donde f de x es esta expresión. Beta menos x cuadrado, y f de x es x elevado a 99 para x mayor que 2. Antes de 2 es así. Beta menos x cuadrado, y después de 2 es x elevado a 99. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la integral entre menos 2 y 3. Vamos a hacer el cálculo de la integral entre menos 2 y 3. ¿De qué manera vamos a calcular la integral? Bueno, aquí vamos a recordar algo que seguramente se los comentaron en clase. Es lo siguiente. Sabemos que una función que es continua en un intervalo cerrado y acotado es integrable. En el caso que una función no es continua, pero tiene una discontinuidad decente, digamos, reparable o de salto, la función se puede integrar. En este caso, la discontinuidad es en x igual 2. En el intervalo menos 2, 3, la discontinuidad es de salto. Por lo tanto, la función la podemos integrar. ¿Cómo calculamos la integral? Si tenemos un punto de discontinuidad en el interior de un intervalo cerrado y la discontinuidad de salto, bueno, la función es integrable en todo el intervalo,
y la integral se calcula como la suma de las integrales. Es entre menos 2 y 2, más la integral entre 2 y 3. Bueno, vamos a calcular cada una de ellas. ¿Qué tenemos acá? En el intervalo menos 2 y 2, tenemos f de x es beta menos x cuadrado, y entre 2 y 3, x elevado a 99. Entonces, uno obtiene primitivas. Uno puede, con las reglas que ha establecido, tener que esta función es una primitiva de beta menos x cuadrado, y esta función h es una primitiva de x elevado a 99 en cada uno de los intervalos. Las derivadas son justamente las que aparecen. Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, calculamos uno puede evaluar la función ahí, y llegamos a esta expresión, g de 2 menos g de menos 2, o sea, 4 beta menos 16 tercios, y h de 3 menos h de 2. Recuerde que h es la primitiva de f en ese intervalo y g es la primitiva en el otro caso. Si uno suma los resultados, llegamos a esta expresión. Esa vale la integral. La parte interesante acá es que puede aplicar la propiedad de la integral, que puede separar el intervalo de integración en dos pedazos. Bien, vamos a probar problema número 2. Dice lo siguiente: pruebe que el logaritmo de 1 más x es integral, o el logaritmo de 1 más x es la función integral. Bueno, el cálculo es inmediato. La derivada del logaritmo de 1 más x es esta expresión, por regla de la cadena, y en 0 es 0. Por lo tanto, por el teorema fundamental del cálculo, el logaritmo de 1 más x es una primitiva de la función 1 sobre 1 más x más t más x. En consecuencia, se cumple la igualdad por el teorema fundamental del cálculo. Ya vamos a mostrar esta propiedad, que es muy interesante, esta integral. Vamos a hacer el cálculo acá. Dice, pruebe que si f es continuo en el intervalo 0, 1, la integral entre 0 y pi de x, f de seno de x, es igual a pi medios de la integral entre 0 y pi de f por el seno de x de x. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Veamos acá. Vamos a usar en alguna parte esta propiedad, la propiedad que hemos llamado m, que está en rojo ahí. ¿Cómo sería interesante que pudieran mostrarlo usando sumas de Riemann? Prueba usando sumas de Riemann que se cumple esa igualdad. ¿Ok? ¿Ya? Bueno, entonces lo que hacemos es, a ver, lo que uno va a hacer es partir la integral en dos pedazos. La integral entre 0 y pi es partir la integral entre 0 y pi medio más pi medio y pi. O sea, uno parte desde esta igualdad. Ahí. Partimos ahí. ¿Ok? Y después va a estudiar qué pasa con esta integral. Con la integral que está ahí. Entre pi medio y pi de x, f seno de x. Pero antes de eso, uno se da cuenta, usando la propiedad m, que la integral entre pi medio y pi de f seno de x se puede escribir de esa manera. Y entonces podemos usar la igualdad m. Está usada en este sentido. ¿Ok? Del lado de derecha a izquierda. Es la función evaluada en pi menos x por entre 0 y pi medio acá. Pero resulta que el seno de pi menos x es el seno de x, así que queda así. De acá deduce que la integral entre 0 y pi es 2 veces esta integral. Porque aquí está el cálculo entre 0 y pi medios, más la integral entre pi medio y pi, nos da la integral entre 0 y pi.
Y estas son iguales. Estas son iguales, que es lo que se acaba de probar ahí. Así que la integral entre 0 y pi es 2 veces cualquiera de las integrales. De aquí deducimos esta identidad, que es la que necesitamos. Bueno, y entonces lo que uno hace es descomponer la integral, aplicar la propiedad m de nuevo a esta parte. Vamos a aplicar la propiedad m al segundo sumando. Uno aplica la propiedad m en el segundo sumando, aquí. Vuelve a aplicar la propiedad m en esta parte. Ahí, la propiedad m. Entre 0 y pi medios de x menos pi menos x, f de pi menos x, f del seno, que es seno de x, y ahora suma estas dos integrales. Y si las suma se cancela el x, y queda pi. Queda pi por la integral entre 0 y pi medio, pero la integral entre 0 y pi medio es un medio de, entonces llegamos a la igualdad. No es tan inmediato, pero sí llega, ¿ya? Después de ese cálculo. Entonces, en realidad lo que está detrás es una propiedad un poco más general, que se puede aplicar directamente, que es esta. El razonamiento es muy similar. Dice que si f de x es igual a f de a menos x, y g de x más g de a menos x es constante, entonces uno puede probar esto. Entonces, en el ejemplo, esa identidad se puede aplicar directamente con esta, y g de x con x. Aplicamos, se cumple la hipótesis, por lo tanto vale esa igualdad. ¿Ok? Vale eso. Ya, no es tan inmediato la prueba. Se puede probar de esa manera. Debe haber una manera más corta de hacer este cálculo, ¿eh? Bien, vamos a terminar con un par de ejercicios que son los siguientes. Dice, son ejercicios que involucran propiedades generales de la integral definida. Dice, sea A un número real fijo, A es un número real que está fijo, dice, encontrar todas las funciones continuas y positivas, G, o sea, todas las funciones continuas y positivas en el intervalo 0, 1, que cumplen las siguientes propiedades. La integral entre 0 y 1 de G es 1, la integral entre 0 y 1 de x, G de x es A, y la integral entre 0 y 1 de x cuadrado, G de x es igual a cuadrado. O dice solución. La integral entre 0 y 1 de a cuadrado menos 2x más x cuadrado, G de x, si uno separa la integral. El primer sumando nos da a cuadrado por 1, menos 2a por a, más a cuadrado. Esto da 0. Aquí usamos la hipótesis. Y la primera expresión es x menos a al cuadrado g de x. Esta integral es 0. La función g es continua, por lo tanto, x menos a cuadrado g de x es continua. Ahora, esta función, había que decir un poco más. G de x es estrictamente positiva en el intervalo 0, 1. Esa función podría ser 0 si a está en el intervalo 0, 1. Lo que queremos decir con esto es que es una función que no es idénticamente nula, es mayor o igual que 0 en el intervalo 0, 1, pero lo que estamos diciendo es que existen valores en este intervalo con z menos a, tienen que haber valores donde esto es estrictamente positivo. Y con esto basta que haya un punto donde la función es positiva para que la integral en todo el intervalo sea positiva. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Y esto contradice la igualdad anterior. Por lo tanto, no hay una función con esa propiedad. ¿Okay? Bien, terminemos con estos dos problemas que se están planteando acá, que son los siguientes. Dice, el ingreso de una fábrica de autos depende de la cantidad de autos.
¿De qué forma? Su derivada, o la razón de cambio, o la tasa de cambio, está dada por esta expresión. ¿Cuánto vale G en 3000? Entonces aquí tenemos que encontrar G es una primitiva de esta función. ¿Ok? G es una primitiva. G de X se puede escribir formalmente así. G de X se puede escribir como la integral entre 0 y X de 2 menos 2t más 1 al cuadrado de t, ¿sí? Más la constante, más G en 0. Ya, ahora vamos a asumir que G de 0 es 0 por las condiciones del problema. Fíjate qué significa que depende de la cantidad de autos. Si no hay autos, no hay ingreso. Así que este número debería ser 0, ¿no? O sea, G de X se escribe como esta integral. Es la función integral, la primitiva. Entonces lo que uno puede hacer es tratar de encontrar explícitamente una primitiva. Bueno, una primitiva, si uno prueba, es esta. Esta función tiene por derivada 2 menos 2x más 1 al cuadrado. Por lo tanto, g de x se puede escribir, g de x es igual a esta, la constante es 0. Bueno, así que g de x es esta función. Ahí. Así que g en 3000 es esta cantidad, este es el ingreso. El ingreso se debe referir a ingreso en dinero, ¿no? 6000 más 2 sobre 3001 menos 2, o sea, es esta cantidad. Ese es el ingreso. Bien, y finalicemos con este problema que dice hallar el valor de b de tal manera que este integral vale 1. ¿Cuánto debe valer b para que ese integral valga 1? Nuevamente un problema del teorema fundamental del cálculo. Este integral se va a poder evaluar más fácilmente si nosotros usamos lo que vamos a ver esta semana, que es el teorema del cambio de variable, pero en este contexto también lo podemos resolver. Mira, si uno hace los siguientes cálculos, la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de x, y la derivada de x cuadrado 2x. Por lo tanto, si uno mezcla estas dos de esta manera, y calcula la derivada de esta función, la derivada de esta función es 2. La derivada de la función raíz de 1 más x cuadrado es x sobre raíz de 1 más x cuadrado, usando reglas de la cadena. Por lo tanto, por inspección, h es una primitiva de f. Estamos llamando de f al integrante. F es esto. En consecuencia, la integral de b a 2, esto es 1, ¿ah? X igual 1. ¿Por qué le puse 4? La integral entre b y 2 de x es h de 2 menos h de b. Si uno hace los cálculos acá, tiene que despejar b. Raíz de 5 menos raíz de 1 más b cuadrado es 1, y ahí nos tiene que b cuadrado, y por lo tanto b es este número. B vale ese número que está ahí. La pregunta es, ¿b puede ser igual a este número? ¿B puede ser? ¿B podría ser este número? ¿Qué creen ustedes? ¿B podría ser igual a este número? ¿Qué pasa si B es ese número? Bueno, es un número negativo. Este integral
entre b y 1 y 2 de f de t, f de x de x, es una cantidad positiva. ¿Ok? Vale 1. Bueno, pero esta integral, en este caso, sería este número, más la integral entre 1 y 2. Y este número es negativo, ¿no? Integral entre b y 0 es negativo. ¿Por qué? Porque la función es negativa en ese intervalo. De hecho, esta es una función impar. La integral entre 1 y 2 de f, hay que hacer el cálculo. Bueno, esta integral la podemos calcular. Esta integral vale h de 2 menos h de 1. H de 2 menos h de 1. O sea, esto nos va a dar la raíz de 2 menos la raíz de 1. Y por lo tanto nosotros tendríamos que luego la integral entre b y 0 de f de x, estamos viendo por qué b no puede ser negativo. B podría ser negativo si b es más menos. Esa integral entonces sería igual a 1 menos raíz de 2 menos 1. Y por lo tanto eso sería 2 menos raíz de 2 menos 1. 2 menos raíz de 2. Y este número es positivo, ¿no? Y aquí está el problema, entonces eso no puede ser. No puede ser. No puede ocurrir. ¿Ok? Eso no puede ocurrir. No puede ocurrir eso. Ese es el problema. Por lo tanto, el B no puede ser negativo. Bien. Lo dejamos hasta acá. Vamos a compartir.